¿Alguna vez has pensado en lo que significa llegar al final de tu vida y darte cuenta de que tu alma estuvo prisionera de un pecado que nunca venciste? La eternidad no se mide en horas ni en años, sino en un destino que no tiene final, y la lujuria es uno de esos pecados silenciosos que prometen placer momentáneo, pero que cobran un precio eterno. Miles de creyentes caminan con la Biblia en la mano y la vergüenza escondida en el corazón, repitiendo el mismo ciclo de lágrimas y promesas rotas, preguntándose en secreto si Dios algún día los mirará sin repulsión. La verdad es dura. La carne no juega limpio, no se cansa, no se rinde, y cada vez que la alimentas, se hace más fuerte. La batalla no se libra afuera, en lo que ves o en lo que el mundo ofrece, sino adentro, en ese lugar donde tu espíritu anhela agradar a Dios y tu carne clama por arrastrarte de nuevo a la oscuridad. Jesús advirtió que el camino ancho lleva a la perdición, y no hablaba solo de los que nunca le conocen, sino también de aquellos que se dejan seducir por cadenas invisibles. Y quizás tú que me escuchas hoy sabes exactamente de lo que hablo. Esa lucha en la madrugada cuando cierras los ojos, ese secreto que intentas esconder de tu familia, de tu iglesia, de tu propia conciencia. Pero déjame decirte algo con absoluta claridad. La misericordia de Dios no se agota, y aunque hayas caído 1000 veces, si hoy decides escuchar hasta el final, descubrirás la llave que abre la puerta de la verdadera libertad. Quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar no es un consejo humano ni una terapia pasajera, sino un principio espiritual que, si lo abrazas, podrá cambiar tu destino para siempre. Porque hay una batalla que no se gana con fuerza de voluntad ni con cadenas de culpa, sino con un secreto que el cielo dejó revelado en la palabra. Y ese secreto es tan poderoso, que si lo entiendes, cada caída dejará de ser tu condena, y empezará a convertirse en tu testimonio. ¿Estás dispuesto a escucharlo, aunque incomode tu alma y exponga tu verdad? Entonces abre tu corazón, porque este viaje apenas comienza, y la primera herida que sanarás será la de la esperanza perdida. El apóstol Pablo confesó en Romanos 7 una lucha tan cruda que podría ser la tuya o la mía, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Estas palabras revelan que incluso un hombre lleno del Espíritu, usado por Dios para escribir gran parte del Nuevo Testamento, conocía en carne propia la esclavitud de los deseos. ¿No es eso lo que te pasa también a ti? Prometes no volver a caer, y sin embargo, cuando menos lo esperas, te ves atrapado de nuevo, vencido, sintiéndote indigno hasta de levantar la mirada en oración. La lujuria no es simplemente un error de debilidad, es una fuerza que habita en la carne, que se levanta como un enemigo silencioso, astuto, dispuesto a arrastrar tu alma hacia la desesperanza. Y es aquí donde muchos fracasan. Confían en su propia disciplina, en estrategias humanas, en palabras de autoayuda que parecen fuertes pero se rompen en el primer embate de la tentación. La carne no se vence con carne, no puedes apagar el fuego con más fuego. Por eso Pablo gritó con desesperación: «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». Él sabía que dentro de sí habitaban dos leyes, la ley de la mente que quería agradar a Dios, y la ley del pecado que lo arrastraba hacia la condenación. Y esa tensión no era imaginaria, era real, como la que tú mismo experimentas cada día en secreto. Si alguna vez te has mirado al espejo después de caer y has sentido que no mereces llamarte hijo de Dios, déjame preguntarte algo profundo. ¿Cuántas veces has creído que tu derrota es más fuerte que la gracia? ¿Cuántas veces has sentido que Dios ya se cansó de perdonarte? Déjalo en los comentarios, quiero orar por ti, porque sé que no estás solo en esa batalla. El pecado quiere convencerte de que eres esclavo para siempre, pero cada palabra de la Escritura grita lo contrario. La pregunta que resuena no es si caíste, sino si estás dispuesto a levantarte y aprender que la victoria nunca estuvo en tu fuerza, sino en la del Espíritu. Porque hay un momento en que dejarás de luchar como un hombre derrotado y comenzarás a caminar como un hijo libre, y ese momento se enciende cuando la carne es desenmascarada y el Espíritu empieza a gobernar. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos en el huerto de Getsemaní: «Velad y orad, para que no entréis en tentación», no estaba dando un consejo opcional, estaba entregando un secreto eterno. Observa bien sus palabras. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esa debilidad no significa simple fragilidad,
significa que la carne es incapaz de agradar a Dios, y por eso se convierte en un terreno fértil para el pecado. Cuando descuidas la vigilancia y la oración, es como dejar una puerta entreabierta en la noche. El enemigo no necesita permiso para entrar, solo necesita un descuido. Y cuando entra, lo hace con sutileza, disfrazando la lujuria de necesidad, de curiosidad, de un deseo aparentemente inofensivo, hasta que de repente te encuentras encadenado. Ser vigilante no es vivir paranoico, sino consciente. Es entender que cada mirada, cada clic, cada pensamiento que decides alimentar puede convertirse en la chispa de un incendio. Por eso Proverbios 22:3 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. La vigilancia es la luz que te permite detectar al enemigo antes de que cruce el umbral. Sin ella, la oración se convierte en palabras vacías, y sin oración, la vigilancia se queda sin fuerza. Ambos son las dos alas que levantan tu alma por encima de la tentación. Pero aquí está la verdad incómoda: muchos oran sin velar, y velan sin orar. Hay quienes se llenan de oración, pero nunca cierran las puertas abiertas que los exponen al pecado. Y hay quienes eliminan esas puertas, pero descuidan la intimidad con Dios, quedándose con un corazón seco, vulnerable a la misma trampa. La clave está en la unión de ambas, porque sólo así el espíritu encuentra espacio para fortalecer al débil. La lujuria se alimenta de tu descuido, pero el espíritu se alimenta de tu entrega. Y en esa tensión se decide la batalla. Si eres negligente, tu carne cantará victoria. Si eres vigilante y permaneces en oración, tu espíritu se levantará con una fuerza que no conocías. Y cuando ese fuego empieza a arder dentro de ti, ya no corres de la tentación por miedo, sino porque has probado algo más dulce que cualquier pecado: la presencia del Dios vivo. El problema es que muchos esperan que la liberación llegue como un relámpago del cielo, como si Dios fuera a borrar de un instante todo deseo, toda memoria, toda inclinación. Pero la Escritura enseña otra verdad: la carne debe ser crucificada, no anestesiada. Pablo lo dice con firmeza en Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Crucificar no es un acto indoloro ni rápido, es un proceso de muerte lenta, un sufrimiento que golpea el orgullo y que desnuda la resistencia interior. Cada vez que decides huir de la tentación, no solo estás evitando caer, estás clavando un clavo más en la cruz de tu carne. Es ahí donde muchos desfallecen, porque crucificar la carne duele. Duele renunciar a lo que el cuerpo pide a gritos, duele callar los susurros que dicen: solo una vez más, duele reconocer que no puedes alimentar ni un poco ese fuego sin terminar consumido. Pero ese dolor es precisamente la señal de que estás avanzando en el camino correcto. Porque mientras el pecado acaricia y luego destruye, el espíritu confronta y luego sana. Y cuando aprendes a aceptar esa incomodidad, empiezas a experimentar lo que significa caminar en el espíritu. No olvides lo que dice Gálatas 5:16. Digo, pues, andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Caminar implica movimiento, constancia, disciplina. No se trata de correr un día con fervor y luego detenerse semanas enteras. Se trata de dar pasos firmes, aunque parezcan pequeños, sabiendo que cada paso aleja a tu alma del abismo. Y mientras caminas, el espíritu te llena, y donde antes había vacío, ahora hay plenitud. Donde antes la lujuria gobernaba, ahora gobierna la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Lo más peligroso no es caer, sino conformarse con la caída. Porque quien se acostumbra a convivir con la lujuria, como si fuera una sombra inevitable, ya le ha entregado la victoria al enemigo. Pero quien decide levantarse una y otra vez, aunque tiemble, aunque llore, aunque le cueste, está construyendo un altar en medio de su dolor. Y ese altar arde con un fuego que no viene de la carne, sino del Espíritu Eterno que transforma la debilidad en fortaleza. Hay una verdad que debe sacudir tu alma: Dios siempre provee una salida. No existe tentación tan fuerte que te deje sin escape, porque 1 Corintios 10:13 lo declara con firmeza: fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. El problema no es que la salida no exista,
sino que muchas veces no la vemos, porque estamos demasiado distraídos, demasiado ciegos por el deseo, demasiado apresurados por obtener lo que la carne exige. La tentación se presenta como urgente, como irresistible, pero la salida está ahí, en silencio, esperando a que tu espíritu despierte y la elija. La vigilancia, entonces, es el ojo que detecta esa salida. Puede ser una llamada inesperada, un recuerdo de un versículo, un mensaje que interrumpe tu momento de debilidad, o incluso un pensamiento que resuena como una alarma divina en tu conciencia. Pero si tu corazón no está sensible, pasarás por alto la puerta que Dios abrió para ti. Y ahí es donde muchos se rinden, convencidos de que la tentación fue más grande que ellos, cuando en realidad fue la ceguera lo que los derrotó. Cada decisión de ignorar la salida fortalece la carne, pero cada decisión de tomarla fortalece al espíritu. Es como un músculo que se ejercita, cuanto más lo usas, más fuerte se hace. Cada vez que eliges huir, cada vez que escoges orar, cada vez que decides apagar la pantalla, cerrar la puerta o levantar tus manos al cielo, estás entrenando a tu espíritu para que domine sobre tu carne. Y aunque al principio parezca difícil, con el tiempo la sensibilidad espiritual se agudiza, y lo que antes parecía imposible, se convierte en tu nueva naturaleza en Cristo. La tentación no deja de presentarse, pero ya no te encuentra con los brazos cruzados, sino con los ojos abiertos y el corazón firme. Porque cuando eliges la salida que Dios te da, no solo evitas la caída, construyes dentro de ti una convicción que le dice al pecado que ya no gobierna más. Y en ese instante, aunque la batalla continúe, tu victoria comienza a tener el sabor de lo eterno. Muchos creen que luchar contra la lujuria es únicamente resistir con los dientes apretados, como si todo dependiera de soportar la presión hasta que pase el momento. Pero esa estrategia tarde o temprano se rompe, porque la carne no puede sostenerse a sí misma. La verdadera libertad no está en aguantar con fuerza humana, sino en rendirse en oración. No hablo de una oración fría y mecánica, repetida de memoria, sino de un clamor que nace desde lo profundo, cuando tu alma reconoce su impotencia y se arroja a los brazos de Dios. Jesús mismo, en sus momentos de angustia en Getsemaní, se postró con el rostro en tierra para orar con intensidad. Si el Hijo de Dios necesitó velar y orar en su batalla, ¿cómo podremos nosotros pretender vencer sin doblar rodillas? La oración es un arma invisible que corta las cadenas más fuertes. Mientras la carne grita y el deseo golpea, la oración levanta un muro de fuego, abre los cielos y trae la fortaleza del Espíritu Santo. Pero no basta con orar después de caer, la clave es orar antes, en medio y después de la batalla. Es mantener el corazón en comunión constante, como un soldado que nunca deja su espada, aun en tiempos de aparente calma. Porque la tentación suele llegar cuando menos lo esperas, y el alma que no ha cultivado la intimidad con Dios se encontrará desnuda y sin defensa. ¿Has sentido alguna vez que tus oraciones rebotan en el techo, que Dios guarda silencio mientras luchas con tu debilidad? Tal vez eso mismo sea parte de la prueba, para que aprendas a perseverar aun cuando no sientas nada. Déjame preguntártelo con franqueza. ¿Cuántas veces has querido rendirte porque parecía que Dios no escuchaba? Escríbelo en los comentarios. Quiero unirme a ti en oración, porque tu clamor no está siendo ignorado, aunque tus oídos no perciban todavía la respuesta. La oración es el oxígeno del espíritu. Sin ella, cualquier esfuerzo se convierte en un ahogo. Con ella, incluso en medio de la tentación más feroz, puedes respirar la paz que desarma al enemigo. Y cuando aprendes a vivir de rodillas, descubres que no solo te estás defendiendo, te estás levantando como un guerrero que pelea bajo el amparo del Dios vivo. No olvides que la lujuria no solo busca tu caída en un momento de placer prohibido, busca robarte lo más valioso, tu comunión con Dios. Cada vez que caes, la vergüenza se convierte en un muro, y ese muro te hace sentir indigno de orar, indigno de abrir la Biblia, indigno de alzar tus manos en adoración. Y poco a poco, sin darte cuenta, lo que empezó como un tropiezo se transforma en distancia espiritual, en un corazón apagado que ya no siente la voz del Espíritu. Eso es lo que el enemigo desea, no solo que tropieces, sino que te acostumbres a vivir lejos de tu Padre. Pero escucha esta verdad, la gracia de Cristo es más grande que tu vergüenza. Primera de Juan 2:1-2 nos recuerda que tenemos un abogado delante del Padre,
Jesucristo el justo, quien intercede por nosotros no con excusas, sino con la sangre que derramó en la cruz. Cada vez que caes y corres a Él en arrepentimiento genuino, su sangre no pierde valor, su misericordia no se desgasta, su amor no se agota. Y esa certeza debe ser tu motor para levantarte, no para justificar el pecado, sino para no permitir que la culpa te robe la oportunidad de volver a intentarlo. El enemigo quiere que pienses que eres un caso perdido, que no hay vuelta atrás, que Dios ya cerró la puerta. Pero si todavía puedes escuchar este mensaje, significa que la puerta sigue abierta y la invitación sigue en pie. Lo que te separa de la libertad no es la falta de perdón, sino la falta de decisión de volver al Señor una vez más. Y cuando das ese paso, aunque sea temblando, aunque tu voz se quiebre en oración, el cielo se mueve a tu favor. La lujuria te susurra que tu historia terminará siempre en derrota, pero la cruz grita que tu final puede ser distinto. Y entre esos dos ecos, debes elegir cuál voz gobernará tu corazón. Porque cada vez que eliges creerle a Dios, aunque todo en ti diga lo contrario, estás escribiendo un nuevo capítulo en tu caminar espiritual, un capítulo donde la vergüenza se convierte en testimonio y la derrota en victoria. La carne siempre buscará una excusa para justificar su deseo. Te dirá que eres joven y es normal, que nadie lo sabrá, que no es tan grave, que Dios entenderá. Y mientras más escuches esas voces, más fuerte será la red que te atrapa. Pero el Espíritu trae otra voz, una que no grita, sino que susurra con ternura y firmeza. Este no eres tú, has sido llamado a algo más alto, fuiste comprado con un precio demasiado valioso como para venderte por un instante de placer. Ese contraste entre las voces es la verdadera batalla espiritual. No se libra con espadas visibles, sino con pensamientos, convicciones y decisiones en lo profundo del corazón. Por eso Romanos 8 declara que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La condenación no solo está en el infierno futuro, también se experimenta aquí, en la culpa que te aplasta después de cada caída. Pero cuando aprendes a caminar en el Espíritu, no significa que la tentación desaparezca, sino que ya no dicta tu destino. El Espíritu toma la voz principal, y aunque la carne intente gritar, ya no tiene la última palabra. La mente es el campo de batalla, donde se decide la victoria. Si alimentas pensamientos de derrota, si te dices a ti mismo que siempre serás el mismo, la carne gana terreno. Pero si llenas tu mente de la palabra, si meditas en ella de día y de noche, si decides creer que eres libre porque Cristo ya pagó tu precio, entonces el Espíritu empieza a gobernar. Esa es la renovación de la mente de la que habla Romanos 12:2, un proceso en el que dejas de conformarte a este mundo y comienzas a probar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Nunca subestimes el poder de un pensamiento sembrado por el enemigo, ni el poder de un pensamiento sembrado por el Espíritu. Porque lo que hoy parece solo una idea pasajera, mañana puede ser una cadena, o una llave de libertad. Cada vez que decides obedecer al Espíritu y decir no a la carne, algo invisible sucede. Un pedazo de la vieja naturaleza muere, y un pedazo de la nueva vida en Cristo florece. Ese proceso se llama santificación, y aunque no se completa en un día, es la evidencia de que el Espíritu Santo está obrando dentro de ti. No esperes sentir siempre fuego en tu corazón o emociones intensas. Muchas veces el trabajo de Dios es silencioso, como la semilla que germina bajo la tierra. Tú no la ves crecer, pero cuando menos lo esperas, brota hacia la luz. Así es la transformación, imperceptible al principio, pero poderosa en sus frutos. El pecado quiere convencerte de que el cambio es imposible, que siempre volverás a ser el mismo. Pero Dios dice que, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Eso significa que no importa cuántas veces tropieces, si sigues rindiéndote a Él, su obra en ti no se detiene. Y aunque tu progreso parezca lento, lo importante es que cada batalla librada en obediencia fortalece la victoria futura. Aquí es donde la vigilancia cobra un nuevo sentido. No solo es prevenir la tentación, es también reconocer y celebrar cada paso de obediencia como una victoria espiritual. Cuando eliges apagar la pantalla, cuando huyes de un lugar,
cuando levantas una oración en lugar de ceder, esas decisiones aparentemente pequeñas son ladrillos que construyen un muro de santidad en tu vida. La carne se debilita poco a poco, y el espíritu toma más espacio en tu corazón. Lo que hoy parece una lucha interminable, mañana se convertirá en un testimonio que inspirará a otros. Porque Dios no solo quiere librarte a ti de la lujuria, quiere usarte como un faro para otros que sienten que ya no hay esperanza. Y cada herida que sanes en Cristo se convertirá en una cicatriz gloriosa que contará al mundo que el poder de la gracia es más fuerte que el poder del pecado. No te engañes, la libertad no llega de forma pasiva. No basta con desearla, hay que pelearla. La Escritura compara la vida cristiana con una carrera, con una batalla, con una disciplina constante. Pablo decía en 1 Corintios 9:27, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ese lenguaje no habla de comodidad, habla de esfuerzo, de sacrificio, de una decisión diaria de someter la carne y darle al espíritu el control. La gracia de Dios no es un permiso para seguir pecando, es la fuerza para levantarte y pelear con valentía. La lujuria se alimenta de la pereza espiritual. Cada vez que pospones la oración, que descuidas la palabra, que te expones sin vigilancia, estás regando el terreno donde el pecado germina. Pero cada vez que disciplinas tu vida con ayuno, con oración constante, con decisiones sabias sobre lo que miras y a qué te expones, estás cerrando puertas que antes eran entradas abiertas al enemigo. Y aunque la carne se resista, cada acto de obediencia es una semilla que un día dará fruto eterno. La libertad, entonces, no es un sentimiento, es un camino. Y ese camino está lleno de renuncias, sí, pero también está lleno de recompensas. Cada vez que crucificas un deseo impuro, el Espíritu te regala una paz que no tiene precio. Cada vez que eliges la pureza, tu corazón se acerca más al Padre, y empiezas a experimentar lo que Jesús prometió. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Esa visión de Dios no es solo en la eternidad, también se manifiesta aquí, cuando tu alma comienza a deleitarse más en su presencia que en cualquier otro placer. El enemigo quiere que pienses que la pureza es una carga insoportable, pero la verdad es que es un privilegio glorioso. Porque cada paso en santidad no te encadena, te libera, no te quita vida, te la multiplica. Y quien persevera en ese camino, aunque cueste lágrimas y renuncias, descubre que lo que parecía pérdida se convierte en una ganancia eterna que jamás será robada. La verdadera victoria sobre la lujuria no consiste en nunca ser tentado, sino en aprender a vivir despierto y fortalecido en el espíritu. Jesús no prometió que estarías libre de pruebas, sino que nunca estarías solo en medio de ellas. El Espíritu Santo no es un acompañante silencioso, es el poder de Dios habitando en ti, recordándote que no eres un esclavo, sino un hijo amado, comprado por la sangre de Cristo. Y cuando esa verdad baja de la mente al corazón, las cadenas empiezan a romperse. La tentación deja de ser un gigante invencible, y se convierte en una oportunidad para demostrarle al enemigo que ya no gobierna sobre tu vida. Cada oración que elevas, cada acto de vigilancia, cada momento en que eliges honrar a Dios en lugar de ceder al deseo, se acumula como incienso delante del trono celestial. El cielo registra tus lágrimas y tu esfuerzo, y aunque nadie más lo vea, tu Padre lo ve todo en lo secreto. Y ese Dios que te ve en lo íntimo, es el mismo que promete recompensarte en público. Quizás nadie conozca la intensidad de tu lucha, pero en los cielos no hay batallas invisibles. Cada vez que eliges a Cristo, los ángeles celebran y el infierno se estremece. La lujuria quiere convencerte de que eres débil, pero la verdad es que eres un templo donde habita el Espíritu de Dios. ¿Cómo podría lo santo convivir para siempre con lo impuro? Tarde o temprano, la luz desplaza a las tinieblas. Y aunque el proceso pueda parecer lento, cada paso que das hacia la santidad es un anuncio profético de la victoria final. Porque el pecado ya fue vencido en la cruz, y lo que ahora peleas no es por ganar una guerra perdida, sino por apropiarte de una victoria que ya te pertenece en Cristo Jesús. Y esa certeza debe arder en tu corazón, aunque caiga 7 veces, el justo se levanta. No porque sea fuerte en sí mismo, sino porque ha aprendido a apoyarse en la gracia inagotable del Señor.
Y cada caída que entregas en arrepentimiento sincero, se transforma en un altar desde el cual Dios escribe una historia de redención más gloriosa que tu pasado. Tal vez llegaste hasta aquí con el corazón cansado, pensando que nunca podrás vencer esta lucha, que la lujuria será siempre una sombra persiguiéndote. Pero escucha esta verdad: Cristo ya venció en la cruz, y su victoria es tuya si decides abrazarla. No eres un esclavo, eres un hijo. No eres un derrotado, eres alguien en proceso de ser transformado a la imagen de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y aunque la carne siga gritando, cada día que eliges vigilar y orar estás proclamando que tu vida pertenece al Espíritu, no al pecado. La victoria no es un instante mágico, es una caminata diaria. Se construye en lo secreto, en esos momentos donde eliges doblar rodillas en lugar de ceder, en esos instantes donde cierras una puerta antes de abrir la trampa, en esos segundos donde clamas el nombre de Jesús en medio del deseo. Allí es donde se crucifica la carne y nace la verdadera libertad. Y aunque parezca un camino largo, cada paso cuenta, cada batalla ganada tiene un peso eterno, y cada vez que eliges a Cristo, tu espíritu se fortalece y tu corazón se llena de su paz. No olvides nunca lo que dijo el Maestro: velad y orad, para que no entréis en tentación. Esa no es solo una advertencia, es una llave. Con vigilancia, cierras las puertas que antes dejabas abiertas. Con oración, llenas tu vida del poder que solo el cielo puede dar. Y con ambas, aprendes a caminar no como un esclavo temeroso, sino como un hijo amado que vive en la plenitud del Espíritu Santo. Hoy quiero dejarte una promesa. Aunque hayas caído 1000 veces, Jesús sigue siendo tu abogado ante el Padre, y mientras respires, hay esperanza. No te rindas, no retrocedas, porque tu historia no terminará en vergüenza, sino en gloria. Y cuando llegue el día en que veas a tu Salvador cara a cara, descubrirás que cada lágrima, cada renuncia, cada oración fue un ladrillo que edificó tu eternidad. Porque la victoria sobre la lujuria no es un sueño imposible, es la herencia que Cristo ganó para ti con su sangre.